Eran las 3 de la madrugada cuando el zumbido del teléfono vibró sobre la madera de la mesita de noche, un sonido agudo y digital que rasgó el silencio denso de nuestro dormitorio. Me incorporé de golpe, con el corazón golpeando mi garganta, sintiendo el pánico helado recorrer mi espalda. Era él, Julián. A mi lado, Mateo se movió perezosamente entre las sábanas, sin abrir los ojos, murmurando con esa voz pastosa del sueño profundo. ¿Es la alarma? Apágala, amor. Todavía es temprano. El contraste entre su confianza absoluta y mi engaño secreto me golpeó como una bofetada física. Asentí en la oscuridad, con la mano temblando mientras silenciaba la pantalla luminosa, consciente de que acababa de mentirle sin siquiera pronunciar una palabra. La inocencia de su suposición era más dolorosa que cualquier acusación. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando su respiración volver a compasarse, y me pregunté en qué momento exacto había dejado de ser la persona que él creía que era. Si te sientes identificado con esa sensación de desconexión, o simplemente buscas historias que exploren las complejidades de las relaciones humanas, suscríbete al canal y déjame saber desde dónde nos acompañas. Nuestra vida en el apartamento de la Ciudad de México se había convertido en un guión predecible, una coreografía de mutua conveniencia donde el afecto se había desgastado por la erosión del tiempo. Llevábamos 8 años casados, y ese silencio que al principio era cómplice, que nos hacía sentirnos como una unidad indivisible, se había transformado gradualmente en una distancia fría, casi tangible. Las conversaciones se limitaban a la logística doméstica: quién pagaba la factura de la luz, qué faltaba en el supermercado, la próxima revisión del coche. El contacto físico se había vuelto protocolario: un beso rápido al salir de casa, una palmada en el hombro antes de dormir. Compartíamos la cama todas las noches, pero yo me sentía profundamente sola, como si habitara un espacio funcional pero existencialmente invisible. Yo trabajaba como traductora freelance desde casa, un factor que intensificaba mi sensación de estancamiento. Las paredes de nuestro apartamento se habían convertido en los límites de mi mundo, y los días se fundían unos con otros en una monotonía gris. Soy una persona introspectiva por naturaleza, propensa a la nostalgia, y en los últimos meses había desarrollado una necesidad casi desesperada de validación externa, de sentirme deseada. El conflicto interno me consumía, la lealtad que sentía por Mateo, un hombre fundamentalmente bueno y estable, chocaba frontalmente con el deseo creciente de sentirme viva de nuevo, de que alguien me mirara como si yo fuera un descubrimiento y no una certeza. No buscaba activamente destruir mi matrimonio, pero estaba peligrosamente vulnerable a cualquier chispa que me recordara quién era yo antes de que la rutina nos absorbiera. Mateo, por su parte, es ingeniero civil, un hombre pragmático cuya forma de amar siempre se manifestó a través de actos de servicio. Él demostraba su amor asegurándose de que el coche tuviera gasolina, arreglando el grifo que goteaba o preparando café extra por las mañanas, si sabía que yo tenía una entrega importante. Pero le costaba horrores expresar vulnerabilidad verbal. Las conversaciones profundas sobre sentimientos le resultaban incómodas, casi innecesarias. Él percibía mi distancia, lo sé, pero la atribuía al estrés de mis proyectos o simplemente a una mala racha pasajera. Su confianza en mí era casi absoluta, una fe ciega que hacía que mi disimulo fuera aún más pesado, más cruel. Creía conocerme por completo, y esa certeza era la armadura que yo usaba para ocultar mi fractura interna. El desequilibrio real comenzó hace unas semanas, de forma casi inocente. Reanudé contacto online con Julián, un antiguo colega de la universidad que vivía en el extranjero. Al principio eran solo recuerdos compartidos, risas sobre profesores antiguos y actualizaciones de vida, pero la conversación escaló rápidamente. Pasamos a las confidencias emocionales, a compartir frustraciones y sueños que ya no compartía con Mateo. Julián era ingenioso, atento y, sobre todo, nuevo. Representaba la fantasía pura, el escape perfecto de mi realidad estancada. El flirteo se volvió intenso, y sus mensajes nocturnos comenzaron a invadir el espacio sagrado y adormecido de mi matrimonio, convirtiéndose en el epicentro de mi vida secreta. Después de aquella noche, la del teléfono a las 3 de la madrugada, algo se rompió permanentemente dentro de mí. La adrenalina del casi descubrimiento me dejó temblando durante horas. Me levanté antes que Mateo, caminé de puntillas hasta la cocina y me quedé mirando el amanecer gris sobre los edificios de la ciudad. La ansiedad era paralizante. Ya no se trataba solo de un juego inocente para elevar mi autoestima. Se había materializado en una mentira tangible, en un riesgo real. Cada vez que recordaba la voz somnolienta de Mateo diciendo «Apágala, amor», sentía una punzada de culpa tan aguda que me costaba respirar.
Había profanado la confianza que él depositaba en mí de la manera más básica. En los días siguientes, mi comportamiento se volvió errático. Entré en un ciclo de sobrecompensación frenética. Me esforzaba por preparar los desayunos favoritos de Mateo, esos que requerían más tiempo y que habíamos dejado de hacer por pereza. Iniciaba conversaciones forzadas sobre su trabajo, sobre política, sobre cualquier cosa que llenara el silencio que ahora me resultaba ensordecedor. Quería actuar como la esposa perfecta para mitigar la sensación de ser una impostora. Pero cuanto más intentaba acercarme superficialmente, más sentía crecer el abismo interno. Mateo notaba mi esfuerzo, pero lo interpretaba como una mejoría en mi estado de ánimo, lo cual solo aumentaba mi sensación de fraude. El teléfono móvil, que había sido mi ventana a la fantasía y la validación, se transformó en una bomba de relojería. Cada notificación, cada zumbido, me provocaba un sobresalto. Empecé a llevarlo conmigo a todas partes, incluso al baño, con la pantalla boca abajo. La emoción del flirteo con Julián se había evaporado, reemplazada por el miedo constante a la exposición. Me di cuenta de que estaba gestionando dos realidades paralelas, y la tensión de mantenerlas separadas estaba agotando mis reservas emocionales. La fantasía digital había perdido todo su brillo frente a la posibilidad cruda de la destrucción real de mi vida. Julián seguía escribiendo, ajeno al cataclismo que había provocado en mi hogar. Sus mensajes, que antes me parecían ingeniosos y excitantes, ahora me resultaban invasivos, casi impertinentes. Exigía una atención que yo ya no podía darle sin sentir repulsión hacia mí misma. Me preguntaba cómo pude haber confundido esa atención virtual y superficial con una conexión genuina. Él solo veía la versión idealizada que yo le presentaba, mientras que Mateo convivía con mi yo real, imperfecto y ahora deshonesto. La distancia física de Julián lo convertía en un refugio seguro para la fantasía, pero también lo hacía irrelevante frente a las consecuencias tangibles. Comencé a observar a Mateo con una intensidad renovada, casi como si lo viera por primera vez en años. Me fijaba en las pequeñas cosas, la forma en que fruncía el ceño al leer las noticias por la mañana, la manera metódica en que ordenaba sus herramientas, las nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos que antes ignoraba. Empecé a verlo no como el obstáculo para mi felicidad, ni como la fuente de mi aburrimiento, sino como la víctima potencial de mi duplicidad. Vi al hombre que había construido una vida conmigo, que me había apoyado en mis peores momentos, y que ahora dormía plácidamente a mi lado, completamente ajeno a la traición que se cocinaba en su propia casa. Me sumergí en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la infidelidad emocional. Me repetía a mí misma que no había habido contacto físico, que técnicamente no había cruzado la línea irreparable, pero sabía que me estaba mintiendo. La intimidad no se define solo por el cuerpo, se define por la confianza, por las confidencias compartidas. Yo le había entregado a Julián la parte de mí que le pertenecía a Mateo, mis miedos, mis deseos de futuro, mi vulnerabilidad. Había desviado la energía emocional de mi matrimonio hacia una fuente externa, dejando a mi esposo con una cáscara vacía. La culpa comenzó a mutar en algo más profundo y corrosivo, la vergüenza. La culpa te dice que hiciste algo malo. La vergüenza te dice que eres algo malo. Comparaba la excitación superficial que me proporcionaba Julián con el peso real del esfuerzo silencioso de Mateo. El flirteo, que había justificado como una bocanada de aire fresco necesaria para sobrevivir a la asfixia de la rutina, ahora me parecía infantil y patéticamente destructivo. Me sentía débil por haber necesitado la validación de un casi extraño para sentirme valiosa. Unos días después del incidente de madrugada, la tensión en el apartamento era palpable, aunque innombrable. Mateo, sintiendo mi comportamiento errático y mi ansiedad inexplicable, decidió intentar romper la barrera. Preparó la cena una noche de martes, algo inusual para él entre semana. Nos sentamos a la mesa, y el silencio era espeso, cargado de todo lo no dicho. Yo luchaba por mantener una apariencia de normalidad, pero sentía que mi sonrisa estaba pegada con alfileres. Sabía que él iba a preguntar qué me pasaba, y no tenía ninguna respuesta honesta preparada. Entonces, en medio de esa cena tensa, Mateo dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente. No había reproche en su mirada, solo cansancio y una preocupación genuina. Mencionó casualmente que había estado pensando en su carga de trabajo. Dijo que estaba considerando rechazar un proyecto importante para reducir sus horas en la oficina. Quería que tuviéramos más tiempo juntos, que finalmente hiciéramos ese viaje a Oaxaca que llevábamos años posponiendo. No tenía idea de Julián, ni de las noches en vela pegada al teléfono. Su intento de reconexión, su sacrificio proactivo, llegó exactamente en el momento en que yo estaba más inmersa en mi traición emocional. Esa revelación fue el golpe de gracia.
Me di cuenta de que mientras yo buscaba soluciones fáciles y escapes fantásticos, Mateo estaba planeando soluciones reales. Él no había estado pasivo ante el deterioro de nuestra relación, simplemente estaba procesándolo a su ritmo, buscando el momento adecuado para intentar arreglar las cosas desde los cimientos. Yo, en mi impaciencia y egoísmo, ni siquiera le había dado la oportunidad de luchar por nosotros antes de buscar consuelo en otra parte. Me rompió ver la pureza de su intención frente a la complejidad de mi engaño. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa noche, apenas pude dormir. La vergüenza me consumía por completo. La excitación que había sentido al chatear con Julián se sentía ahora sucia, una adrenalina barata comparada con el peso de la vida real y el esfuerzo genuino de Mateo. Me cuestioné mi propia integridad de forma brutal. ¿Por qué necesité la validación de un hombre que vivía a miles de kilómetros para poder apreciar el valor del hombre que dormía a mi lado? ¿Tan frágil era mi autoestima? La fantasía se hizo añicos contra la realidad del daño potencial que estuve a punto de causar. Al día siguiente, tomé la primera decisión difícil. Abrí la conversación con Julián, leí sus últimos mensajes coquetos y sentí una oleada de náuseas. Escribí una respuesta corta, definitiva. Le dije que había sido un error reavivar el contacto, que tenía asuntos personales que resolver y que no podía seguir hablando con él. Fue abrupto, frío y necesario. No di explicaciones. Apreté enviar y bloqueé su número. No sentí alivio, solo la pesada certeza de haber cerrado una puerta peligrosa. El primer paso estaba dado, pero el más difícil estaba por venir. La segunda decisión requería una valentía diferente. Esa noche me senté con Mateo en el sofá, en el mismo lugar donde solíamos ver series en silencio. Apagué la televisión. Él me miró, esperando. Le confesé mi soledad, mi sensación de invisibilidad de los últimos meses, mi frustración con la rutina en la que habíamos caído. Asumí mi responsabilidad por el muro emocional que había construido entre nosotros. Fue una confesión parcial. No mencioné a Julián, no mencioné el flirteo. No podía. Quizás por cobardía, o quizás porque sentí que la raíz del problema era nuestra desconexión, y Julián solo había sido el síntoma. Mateo escuchó en silencio, procesando la intensidad de mi confesión. Al principio estaba confundido. Para él, la estabilidad era sinónimo de éxito. Pero a medida que hablaba, vi alivio en sus ojos. Finalmente entendía el origen de mi tensión reciente. Admitió sus propias fallas, su dificultad para comunicarse, su tendencia a refugiarse en el trabajo creyendo que proveer era suficiente. La conversación fue difícil, torpe y dolorosa. Expusimos las grietas que ambos habíamos ignorado durante años. No hubo una resolución mágica ni un perdón instantáneo, pero el silencio opresivo finalmente se había roto. Acordamos buscar terapia de pareja. Era un paso práctico, una admisión de que no podíamos reparar esto solos. El secreto de la llamada de madrugada y de los mensajes borrados permanece conmigo. Es una carga que he decidido llevar sola, un recordatorio constante de mi falibilidad y de lo cerca que estuve de perderlo todo por una ilusión. El peso de ese secreto disminuye lentamente a medida que trabajamos en reconstruir una conexión genuina, pero sé que siempre estará ahí, como una cicatriz fina bajo la superficie de nuestra nueva normalidad. Aprendí de la manera más dura que la mayor traición en una relación larga a menudo no es buscar activamente el deseo fuera de casa, sino permitir que el silencio crezca tanto que lleguemos a confundir la estabilidad del afecto con la ausencia de amor. La comodidad puede ser peligrosa si no se nutre con vulnerabilidad activa. Descubrí que el amor no sobrevive solo con lealtad histórica. Requiere la decisión diaria de elegir ver al otro, incluso cuando estamos cansados, aburridos o nos sentimos invisibles. ¿Alguna vez han sentido que la rutina ponía en peligro algo valioso en sus vidas? Dejen un corazoncito si creen que la comunicación honesta es la clave para superar cualquier crisis. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades de las relaciones humanas y comenten, el amor requiere trabajo, si están de acuerdo en que vale la pena luchar por las conexiones reales.